Hay un momento en la vida donde te das cuenta de algo extraño. Cuanto más fuerzas las cosas, peor salen. Fuerzas relaciones, fuerzas conversaciones, fuerzas resultados, fuerzas oportunidades. Intentas controlar cada detalle, cada respuesta, cada situación. Y aún así todo parece volverse más pesado, más agotador, más vacío. Y quizás hoy todavía no entiendes por qué te sientes tan cansado mentalmente. Pero al final de este video entenderás algo que puede cambiar completamente tu forma de vivir. Porque existe una razón por la que cuanto más persigues desesperadamente tranquilidad, más ansiedad sientes. Y cuando entiendas eso, algo dentro de ti empezará finalmente a relajarse. La mayoría vive peleando constantemente con la vida, peleando con el presente, peleando con lo que sienten, peleando con situaciones que no pueden controlar. Y ese conflicto interno se vuelve tan normal que ni siquiera lo notan ya. Siempre hay tensión, siempre hay resistencia, siempre hay algo que debería ser diferente. El problema es que la mente cree que controlar más significa sufrir menos. Entonces intenta controlar personas, resultados, opiniones, el futuro, las emociones, absolutamente todo. Pero cuanto más intentas controlar la vida, más ansiedad aparece, porque la vida nunca será completamente controlable. El Zen entiende algo profundamente importante. Gran parte del sufrimiento humano nace de la resistencia constante al momento presente, de querer que todo ocurra exactamente como la mente imagina. Y cuando eso no sucede, aparece frustración, estrés, agotamiento mental. Piensa en cuántas veces sufriste más por intentar controlar algo que por la situación en sí misma. Relaciones donde intentabas forzar interés, momentos donde querías acelerar procesos, etapas donde peleabas contra cosas que simplemente no podías cambiar. Y cuanto más resistencia ponías, más dolor aparecía. La mayoría nunca descansa realmente porque vive intentando empujar constantemente la vida hacia donde quiere. Y eso agota profundamente, porque la mente nunca suelta, nunca se relaja, nunca acepta el presente tal y como es. Entonces aparece una sensación constante de presión interna, como si siempre hubiera algo pendiente, algo que resolver, algo que controlar, algo que arreglar. Y vivir así destruye lentamente la paz mental. El Zen enseña algo completamente distinto. No significa rendirse, no significa dejar de actuar, significa dejar de luchar constantemente contra todo. Porque una cosa es actuar con intención, y otra muy distinta es vivir obsesionado intentando controlar cada resultado. Cuando fuerzas demasiado las cosas, entras en un estado de tensión constante, y una mente tensa pierde claridad, pierde presencia, pierde tranquilidad. Por eso muchas veces las mejores cosas llegan cuando dejas de perseguirlas desesperadamente, cuando relajas el control, cuando vuelves al presente, cuando dejas de actuar desde ansiedad y necesidad. Piensa en cómo cambia una conversación cuando alguien deja de intentar impresionar constantemente, o cómo cambia una relación cuando desaparece la desesperación, o cómo cambia tu mente cuando dejas de pelear continuamente con pensamientos y emociones. Todo se vuelve más ligero, más natural, más tranquilo. La mayoría teme muchísimo soltar el control porque cree que si deja de forzar, perderá todo. Pero muchas veces ocurre exactamente lo contrario. Cuando dejas de tensarlo todo, la vida empieza finalmente a fluir mejor. El problema es que vivimos condicionados para creer que siempre debemos empujar más fuerte, más esfuerzo, más control, más obsesión, más presión. Pero una mente en paz entiende algo diferente. No todo necesita ser forzado para funcionar. Algunas cosas simplemente necesitan tiempo, espacio, paciencia, presencia. Y cuanto más intentas arrancar resultados antes de tiempo, más destruyes la tranquilidad del proceso. También ocurre algo importante. Cuando fuerzas demasiado algo, normalmente lo haces desde miedo. Miedo a perder, miedo a quedarte atrás,
miedo a no ser suficiente, miedo a que las cosas no salgan como esperas. Y el miedo genera tensión constante. Por eso muchas personas viven agotadas mentalmente, incluso cuando aparentemente no está ocurriendo nada grave. Porque internamente nunca dejan de resistirse a la vida. Nunca dejan de pelear. Nunca dejan de intentar controlar absolutamente todo. El Zen enseña que existe una fuerza enorme en aprender a soltar, no abandonar, no rendirse, soltar la obsesión. Soltar la necesidad desesperada de controlar cada detalle. Soltar la guerra constante contra el presente. Y cuando empiezas a hacer eso, algo cambia profundamente dentro de ti. La mente empieza a relajarse, la ansiedad disminuye, la vida se siente más ligera, porque por primera vez en mucho tiempo dejas de luchar constantemente contra todo. Pero aquí está lo más importante. La mayoría todavía no entiende cuál es el verdadero cambio que ocurre cuando finalmente dejas de forzar la vida. Y eso es precisamente lo que entenderás al final de este video. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja un like si estás cansado de sentir que tienes que controlar absolutamente todo para estar en paz. Porque muchas personas no viven realmente. Solo sobreviven intentando forzar constantemente la vida, las relaciones y los resultados. Este canal existe para ayudarte a desarrollar calma, claridad y libertad mental, para que dejes de vivir desde ansiedad y resistencia constante, para que aprendas a soltar aquello que está destruyendo tu paz interior. Ahora sigue con la segunda parte. Aquí es donde entenderás por qué cuando dejas de forzar, la vida empieza finalmente a cambiar. La mayoría de personas vive con una tensión constante dentro de sí misma. Y muchas veces ni siquiera se da cuenta, siempre intentando acelerar algo, resolver algo, controlar algo, forzar algo. Como si la vida fuera una batalla permanente contra el presente, y cuanto más tiempo vives así, más agotada se vuelve tu mente. Porque el verdadero cansancio no siempre viene de lo que haces físicamente. Muchas veces viene de la resistencia interna constante, de nunca permitirte simplemente respirar sin presión, de nunca aceptar las cosas tal y como son en este momento. El problema es que la mente cree que si relaja el control, todo se derrumbará. Entonces sigue empujando, sigue obsesionándose, sigue intentando controlar cada resultado. Pero cuanto más intenta controlar la vida, más ansiedad aparece, porque la vida nunca deja de ser incierta. Y ahí está una de las mayores paradojas. La mayoría busca paz mental intentando controlar más cosas, cuando precisamente esa necesidad de control es lo que destruye su paz. Piensa en cuántas veces sufriste intentando forzar algo que claramente no fluía. Relaciones, conversaciones, metas, etapas de tu vida, situaciones que simplemente necesitaban tiempo, o quizás debían terminar, pero la mente seguía insistiendo, porque aceptar el presente le parecía demasiado incómodo. El Zen enseña algo profundamente importante. La vida empieza a sentirse más ligera cuando dejas de luchar constantemente contra ella. Y eso no significa convertirte en alguien pasivo. Significa actuar sin guerra interna, sin obsesión, sin necesidad desesperada de controlar absolutamente todo. Porque una cosa es tener disciplina, y otra muy distinta es vivir permanentemente tenso, intentando controlar cada detalle del futuro. La mayoría nunca experimenta verdadera tranquilidad, porque incluso en momentos de calma, su mente sigue peleando, pensando demasiado, anticipando problemas, imaginando escenarios, intentando asegurarse de que todo salga exactamente como quiere. Y vivir así destruye lentamente la capacidad de disfrutar el presente. Por eso muchas personas consiguen aquello que deseaban, y aún así siguen sintiendo ansiedad, porque el problema nunca fue únicamente externo, era interno, la necesidad constante de controlar. Cuando empiezas a soltar esa obsesión, algo cambia profundamente. La respiración cambia, la mente desacelera, las emociones se sienten menos pesadas,
y empiezas a recuperar una sensación de presencia que llevabas muchísimo tiempo perdiendo. También empiezas a entender que no todo necesita resolverse inmediatamente. No toda emoción necesita desaparecer ya. No toda incertidumbre necesita control absoluto. Y esa comprensión trae una calma enorme. La mayoría vive intentando escapar constantemente de la incomodidad, pero cuanto más huyes de ella, más poder tiene sobre ti. El Zen enseña precisamente lo contrario. Permanece, respira, observa, deja de reaccionar impulsivamente a todo. Y poco a poco, la vida empieza a sentirse menos pesada. Porque ahora ya no estás peleando constantemente con cada situación. Ya no intentas controlar obsesivamente cómo deberían comportarse las personas. Ya no destruyes tu paz intentando forzar resultados antes de tiempo. Ahora existe más espacio interno. Y curiosamente, cuando dejas de forzar tanto, muchas cosas empiezan finalmente a fluir mejor. Las relaciones se vuelven más naturales, las decisiones más claras, la mente más tranquila, porque desaparece gran parte de la tensión que antes bloqueaba todo. El Zen entiende algo que la mayoría tarda años en descubrir. La vida no siempre responde mejor a la fuerza. Muchas veces responde mejor a la presencia, a la calma, a la claridad interna. También empiezas a darte cuenta de cuánto sufrimiento venía simplemente de tus expectativas. Esperar que todo ocurriera exactamente como querías. Esperar controlar emociones, tiempos y resultados. Y cuando eso no ocurría, aparecía frustración constante. Pero la vida nunca será completamente perfecta ni controlable. Y cuanto antes aceptas eso, más ligera se vuelve tu mente. Porque ya no necesitas sostener tanta tensión interna todo el tiempo. Eso no significa dejar de tener metas. Significa dejar de destruirte emocionalmente intentando controlar cada paso del camino. Y aquí es donde entiendes aquello que mencioné al principio del video. La razón por la que te sientes tan cansado mentalmente muchas veces no es la vida en sí. Es la resistencia constante que mantienes contra ella. Es la tensión de intentar controlar absolutamente todo. Es la obsesión por forzar resultados, personas y situaciones para sentir tranquilidad. Y cuando finalmente empiezas a soltar esa guerra interna, algo cambia profundamente. La mente respira, el cuerpo se relaja, la vida deja de sentirse tan pesada. Porque por primera vez en mucho tiempo, dejas de pelear constantemente contra el presente, y ahí empieza la verdadera paz.